mi hermano arruinó el cumpleaños de la abuela por un jamón, y terminó preso por querer impresionar a una vegana. En las últimas semanas, no sé qué le pasó a mi hermano Andrés, pero de un momento a otro decidió que tenía que volverse vegano. Y no es que haya sido algo que ya venía de tiempo atrás o parte de un proceso profundo, no. Simplemente, un día se levantó y dijo que la carne era mala, que los lácteos eran inmorales y que las personas que seguíamos comiendo como ignorantes éramos básicamente parte del problema. A ver, yo no tengo nada en contra de los veganos. Cada quien que coma lo que quiera. Si Andrés quiere vivir a base de tofu y quinoa, allá él, feliz. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que intente arrastrarnos a todos en su cruzada personal, como si necesitara convertir al mundo entero para validar su decisión. Y eso es lo que me molesta, que mi hermano no se conforma con llevar su estilo de vida, sino que necesita que los demás lo adoptemos también. Últimamente ha estado insoportable, pegado a foros, viendo documentales, mandando artículos, soltando frases como si de verdad amaras a los animales, dejarías de comerlos mientras yo solo intento almorzar en paz. Soy de esas personas que aman la comida. Me encanta probar platos nuevos, mezclar sabores, comer de todo sin culpa. No podría dejar la carne aunque me pagaran. O sea, lo respeto, pero que no me imponga sus reglas. De hecho, esa es una de las cosas que más odio, cuando alguien quiere cambiarte la vida porque cree que está haciendo lo correcto. Pero lo peor vino cuando empezó a meterse con mis papás. Andrés les decía que ya estaban en edad de cuidarse, que el consumo de carne los iba a matar antes de tiempo. Ay, por favor, mi papá, Ricardo, tiene 65 y sigue comiendo huevo con tocino los domingos y está mejor que yo en los exámenes médicos. Y mira que lo han intentado asustar con eso del colesterol, pero pasa de largo, como el humo del desayuno. Todo esto explotó en una cena que tuvimos hace unos días, en casa de mis papás. Estábamos los cuatro, mis papás, yo y Andrés. Su esposa, Laura, no pudo venir por trabajo, así que pensé que sería una cena tranquila. Grave error. Empezó a quejarse desde que entró. Que si la ensalada tenía queso, que si no había nada libre de productos animales, que si cómo era posible que nadie pensara en él. Papá hasta le ofreció pedir por delivery algo especial para él, pero Andrés se negó, porque claro, si no era un menú totalmente vegano, no servía. Yo me mantuve callada hasta que no pude más. Le dije que nadie estaba obligado a cambiar su vida por él, que su elección no nos convertía en villanos. Entonces montó su discurso de mártir, que éramos egoístas, que por gente como nosotros el planeta se está yendo a la mierda. Yo le respondí que si era tan consciente con la Tierra, entonces que se deshiciera de la camioneta monstruosa que tenía. Y se fue. Dijo que no quería volver a compartir ninguna reunión familiar si no era bajo un menú vegano. Yo pensé que era un berrinche y que se le iba a pasar, hasta que me llamó mi abuela, Carmen. Ella estaba preocupada porque su cumpleaños número 81 estaba cerca. Y resulta que Andrés había dicho que no iba a ir, a menos que el menú fuera completamente vegano. Mi abuela, acostada en su mecedora, me lo contó casi con vergüenza. Porque para ella, lo único importante era tener a sus dos nietos juntos ese día, incluso si eso significaba sacrificar su amado asado de jamón, que por años había sido la tradición. Ahí fue cuando me hervía la sangre. Andrés no estaba haciendo esto por ética, ni por respeto a los animales. Estaba haciéndolo por control. Para sentirse poderoso. Yo se lo dije a mi abuela con toda honestidad. Ella me respondió que ya estaba muy mayor para esas cosas, que no quería pelear. Que si preparar una comida vegana era lo que hacía falta para que su familia estuviera reunida, entonces lo aceptaría. Y así lo decidió, menú vegano. Solo por él. Y yo no lo soporté. Cuando mi abuela me dijo que había aceptado el menú vegano solo para que Andrés asistiera a su fiesta, sentí una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que, a sus 81 años, tuviera que ceder ante los caprichos de alguien que parecía más un adolescente con crisis de identidad que un hombre adulto. Lo peor era que todos sabíamos que no tenía nada que ver con los animales o la ecología. Era un tema de control. Andrés siempre había tenido esa necesidad de imponer sus decisiones, pero esta vez había cruzado una línea que involucraba a toda la familia. Ya no se conformaba con dejar su dieta, ahora había decidido que su ideología debía regir la mesa de todos. Ni siquiera se tomó el tiempo de preguntar si alguien estaba de acuerdo, él lo daba por hecho. Mis padres me llamaron más tarde ese mismo día. Estaban resignados y tristes. Me pidieron que hablara con él, que lo hiciera entrar en razón. Pero yo no podía. No después de haber visto cómo se comportó en la cena, cómo insultó a mis padres, cómo trató a mi abuela como si fuese una obligación, no un gesto de amor. No voy a hablar con él, les dije. No soy yo quien tiene que arreglar sus rabietas. Y lo sostuve. Si quería alejarse de todos por su ideología, allá él. Pero yo no iba a rogarle ni a negociar lo que no tenía sentido. Al día siguiente, mi abuela me volvió a llamar. Su voz sonaba frágil, contenida. Intentó explicarme que había hablado con Andrés, que le había dicho que el menú sería vegano como él lo quería. Y aún así, él se había molestado porque sintió la obligación de asistir. Me contó que él le había dicho que ya no confiaba en la familia, que se sentía atacado, que nadie entendía su evolución personal. Cuando escuché eso, algo dentro de mí se quebró. ¿De verdad quería que le llovieran pétalos de flores por evolucionar? ¿Qué clase de persona le hace ese daño emocional a su propia abuela, solo para seguir una idea que ni siquiera era tan importante para él hasta hacía semanas? Fue ahí cuando tomé mi decisión. Sabía que la tradición era importante para mi abuela.
Sabía que el asado de jamón no era solo comida, era un pedazo de historia, una memoria viva de cumpleaños pasados, de reuniones familiares, de momentos felices. Y sabía que este año ella no iba a tener eso, solo porque Andrés quería sentirse en control. Así que hice lo que sentí que era correcto, cociné un asado de jamón. Uno hermoso, dorado, delicioso, aromático, con ese sabor dulce y salado que tanto le gustaba a la abuela. No iba a decir nada. No iba a armar un show. Solo lo llevaría, lo pondría sobre la mesa y dejaría que mi abuela decidiera qué hacer. No era mi intención provocar. Pero tampoco iba a quedarme callada mientras alguien manipulaba emocionalmente a una mujer de 80 años para satisfacer su ego. Llegó el cumpleaños. Todos estaban allí. Andrés incluido, con un aire de superioridad que casi podía olerse. Todo era vegano, desde las entradas hasta el pastel. Todo verde, todo sin rastro de leche, huevo o mantequilla. Yo estaba ahí, sonriendo en silencio, con mi bandeja de jamón cubierta y aún tibia. Y cuando llegó el momento de ponerla en la mesa, justo después de que soplaran las velas, lo hice. La cara de mi abuela se iluminó. Mis padres también se quedaron en shock, pero en el buen sentido, ambos sabían lo que significaba, y por un momento sentí que incluso les devolvía algo que habían perdido con toda esta tensión. Pero luego, estaba Andrés. Cuando vio el jamón, se desató el infierno. Andrés no tardó ni 5 segundos en explotar. En cuanto vio el jamón, su cara cambió por completo. Pasó de esa especie de falsa serenidad vegana a un tono rojizo de pura ira. ¿Qué es eso? Y gritó, como si hubiera encontrado dinamita en la mesa. Todos lo miramos. La abuela bajó los ojos y yo simplemente respiré hondo. ¿Es un asado de jamón?, le respondí, sin levantar la voz. El mismo que se ha preparado todos los años en este cumpleaños. Él se quedó mirándome como si le hubiera clavado un cuchillo en la espalda. Prometieron que no habría nada de esto aquí. Y dijo, mirando a mis padres, a la abuela, a cualquiera menos a mí. Me dijeron que respetarían mi decisión. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tu decisión? Le dije. Andrés, no eres el dueño de estas reuniones. No puedes obligarnos a cambiar toda nuestra tradición solo porque tú lo decidiste de un día para otro. Pero él siguió gritando. Dijo que era un irrespeto, un ataque a su estilo de vida. Acusó a todos de hipócritas, de cavernícolas alimenticios, y luego me señaló con el dedo. Tú eres la peor de todos. Escupió. Siempre tienes que arruinarlo todo. No soportas verme bien con nada. Siempre quieres llamar la atención. No se trata de ti. Le respondí, ya cansada. Se trata de la abuela. De lo que ella quiere. Él no escuchaba. Solo seguía gritando, y de pronto ya ni siquiera hablaba del jamón, ni del veganismo. Me acusaba de ser egoísta, vacía, sin valores. Decía que yo solo vivía para destruir. Toda la sala estaba tensa, menos una persona, su esposa, Laura. La había visto callada casi toda la tarde. Discreta, con los ojos apagados. Pero de pronto, cuando Andrés levantó la voz otra vez, ella se paró de la silla. Y explotó. Ya basta, Andrés. Gritó. Cállate por una vez en tu vida. Todos nos quedamos helados. Ella nunca levantaba la voz. Era una de esas personas que hablan bajito, que ceden, que buscan la paz. Pero no ese día. ¿Te estás escuchando? Él le dijo, avanzando hacia él, temblando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Te estás humillando a tu familia por algo que tú mismo ni siquiera entendías hace 2 meses. Él intentó interrumpir, pero ella lo acorraló. No hables. Él le dijo firme. ¿Sabes lo cansada que estoy de esto? De ti. De tu control. De que todo el tiempo quieras decirnos cómo vivir. De que necesites que todo se gire a tu alrededor. No puedo más. Andrés quedó mudo. Todos lo estábamos. Yo sentía que el aire se podía cortar. Lo pensé mucho, continuó Laura, con lágrimas contenidas. Pero ya no quiero seguir aquí. No puedo vivir con alguien que necesita aplastar a todos para sentirse bien. Andrés, yo quiero el divorcio. Y así, sin más, agarró su bolso, se volteó y se fue. Mi hermano la siguió, llamándola por su nombre, suplicándole, acusándome de ser la causante de todo, de haber provocado esa escena. Pero no sirvió de nada. Ella no volvió. Cuando él salió detrás de ella, todo quedó en silencio. Mi abuela apenas podía hablar. Mis padres se veían destrozados. Yo solo respiré hondo, sin saber qué pensar. No era mi intención destruir nada ese día. Pero tampoco iba a cargar con la culpa de decisiones que alguien tomó por no enfrentar sus propios problemas. Lo que yo no sabía entonces, era que ese jamón solo fue el detonante. Que lo que se rompió ese día, ya estaba roto desde mucho antes. Después de que Andrés salió corriendo tras Laura y la puerta de la casa se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó fue tan pesado que parecía que las paredes lo absorbían. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. La abuela, con su gesto suave y manos temblorosas, se quedó mirando el jamón en la mesa, no como un símbolo de rebeldía o conflicto, sino como una pieza triste y solitaria de algo que había perdido su sentido. ¿Alguien quiere probarlo?, preguntó mi padre, rompiendo la tensión. Su voz no sonó desinteresada, sino serena.
como alguien que intenta levantar los restos de una tradición que no merecía morir así. Él fue el primero en cortarse una rebanada. Luego la abuela. Y al ver cómo la vieja sonrisa volvía a su boca, incluso por un instante, sentí que quizás no lo había arruinado todo. Sí, había caos, sí, se gritó, sí, alguien salió corriendo en medio de un colapso, pero en esa cuchara que la abuela alzó hacia sus labios, había algo que aún valía la pena rescatar. Comimos en silencio al principio. Después entre susurros. Poco a poco, el ambiente fue recuperando algo de vida. Para mi sorpresa, uno de mis primos, que había traído a su novia vegetariana, se acercó a la mesa del jamón y dijo con una sonrisa tímida que él también iba a probarlo por la abuela. Ella lo siguió, y así uno por uno, todos quienes estábamos ahí acabamos mezclando el menú vegano con comida normal, como si la convergencia entre ambos mundos fuera la forma más honesta de honrar la reunión. Pensé que las cosas se quedarían ahí. Que el capítulo se cerraría en una cena incómoda y un hermano maratonista de drama. Pero no. Eso fue solo el principio. Andrés no tardó mucho en hacerme responsable de lo sucedido. No atendió mis mensajes, no respondió a mis padres, y mucho menos volvió a ver a mi abuela en los días posteriores. Luego supe por otros familiares que él había estado llamando, uno a uno, pidiendo que dejaran de hablarme. Que si seguían en contacto conmigo, él cortaría relación. Y aunque intenté no tomármelo personal, porque era tan ridículo que rayaba en caricatura, había una parte de mí que no podía evitar sentir cierto desgaste emocional. Me disculpé con mis padres días después. Les dije que no medí las consecuencias de lo que hice. Que no esperaba tremenda reacción. Y que, aunque seguía pensando que Andrés estaba mal, quizás yo podría haber manejado las cosas de forma más diplomática. Mis padres, lejos de condenarme, solo me abrazaron. No fue tu culpa, me dijo mi mamá, con ese tono agridulce que solo conocen los padres que han visto a sus hijos romperse. No fuiste tú quien metió heridas donde ya había cicatrices. Y tenían razón. Porque luego vino lo más inesperado. Laura, mi cuñada, volvió a aparecer. Fue a verme en persona, un par de semanas después del cumpleaños. Yo no sabía si esperaba un reclamo, un reproche, o simplemente un cierre. Pero cuando entró por la puerta con esa expresión cansada, con los ojos rojos de tanto pensar, entendí que no venía en son de guerra. Vine a darte las gracias, me dijo. Y a explicarte lo que pasó. No fue por tu culpa. No fue por el jamón. Fueron años. Años de silencios. Años de control. Y lo que pasó aquella noche, solo me dio el impulso que necesitaba para salir. Me contó tantas cosas, que había estado viviendo con un hombre que la controlaba incluso en lo que usaba, lo que decía, con quién salía, qué comía. Que Andrés no solo quería que ella se volviera vegana, sino que controlaba incluso si podía ver a sus amigas. Que llegó al punto de revisar su teléfono sin permiso. Y que, aunque lo amaba, ninguna relación debía sentirse como una jaula. Lloró. La abracé. Y entonces entendí algo muy importante, ese jamón no rompió nada. Solo sacó a la luz lo que ya estaba roto. Y, aún así, la historia no terminó allí. Con el tiempo, la conversación con Laura quedó grabada en mi mente como un punto de quiebre. Esa visita no solo me permitió entender lo que realmente pasaba en su matrimonio con Andrés, sino que también me hizo ver la magnitud del daño que puede causar alguien con una necesidad tan desesperada de controlar todo y a todos. Mientras tanto, la situación en la familia había cambiado mucho. Andrés decidió cortar toda comunicación conmigo. Según su lógica, o su capricho, lo que pasó en el cumpleaños de la abuela era culpa mía. Yo era la que había arruinado su matrimonio, destruido la paz familiar y traicionado su confianza. Por más que intentaba no tomarlo a pecho, había algo profundamente incómodo en saber que mi propio hermano me veía así. Pero lo más revelador fue que, en poco tiempo, Andrés empezó a repetir su historia con otras personas. Se involucró con grupos veganos más radicales, se alejó casi por completo de la familia, incluso de mis padres, y comenzó a tomar decisiones cada vez más extremistas. Ya no se trataba solo de comida, ahora estaba participando en protestas. Rechazando trabajos que no fuesen éticos o sostenibles y haciendo comentarios cada vez más hirientes sobre cualquiera que no compartiera su visión del mundo. Lo supe porque mis padres, con tristeza silenciosa, me lo contaban en las pocas veces que lograban hablar con él. Mi abuela, en cambio, nunca dejó de esperar que algún día él entrara por la puerta como el muchacho dulce que fue, no como el hombre iracundo que vimos en su cumpleaños. Pasaron meses. Andrés y Laura se divorciaron. Ella volvió a encontrar paz en su vida. Incluso me confesó una vez que se había comido una hamburguesa de carne el mismo día en que firmó los papeles del divorcio. Dijo que fue simbólico. Y aunque sonaba simple, era también una forma de recuperar espacios de libertad que alguien más le había arrebatado poco a poco. El tiempo siguió su curso y las cosas se estabilizaron, al menos para nosotros. Yo dejé de culparme por lo que pasó, porque empecé a entender algo clave. Nadie puede provocar una explosión si no hay ya una chispa encendida desde antes. En una ocasión, mi padre me dijo: tu hermano está peleando con el mundo porque tiene miedo de ver hacia adentro. Es más fácil convertir a todos a tu causa que admitir que no estás bien contigo mismo. Y fue ahí cuando lo entendí. Andrés no se volvió vegano, se volvió adicto al control. El veganismo era solo la excusa. Lo peor vino después, cuando meses más tarde supimos, a través de mi abuela, que Andrés había sido detenido por intentar liberar animales en una finca privada.
Había saltado una cerca en la madrugada, había lastimado su pierna y, literal, tuvo que ser rescatado por los mismos granjeros que quería salvar de sus cadenas, como él lo veía. Fue todo tan absurdo que uno no sabía si reír o llorar. Cuando la abuela nos lo contó, con esa mezcla de pena y coraje que solo ella tiene, mi papá perdió la paciencia. Dijo algo como: ese muchacho, si no fuera porque lo quiero, estaría, no terminó la frase. No hizo falta. Después de eso, Andrés estuvo más distante que nunca. Mis padres ya no podían lidiar con su comportamiento. Yo tampoco. Pero, curiosamente, mi abuela, aun con todo lo que había pasado, no le cerró la puerta. No quiero irme de este mundo sin que él vuelva a entender lo que es amor de verdad, me dijo una tarde, mientras cortaba un pedazo de su querido jamón asado. Y aunque yo no sabía si eso iba a pasar algún día, sí tenía claro una cosa: jamás me arrepentiría de haber defendido su deseo de mantener viva una parte de su historia. Porque al final de todo, esa comida en su mesa era más que tradición. Era su vida. Sus recuerdos. Su identidad. Y no hay ideología en el mundo que tenga derecho a borrar eso. Pasaron un par de días después del cumpleaños, y aunque seguía molesta por todo lo que había pasado, algo empezó a incomodarme por dentro. No era culpa, exactamente, pero sí una inquietud. Una especie de nudo en el pecho cuando recordaba la cara de la abuela ese día, entre la alegría por su jamón favorito y la tristeza por la ausencia de Andrés. Mi primera reacción fue apartarlo de mi mente: no fue culpa mía, me repetía. Pero al final, decidí hacer lo que sentí correcto: les pedí disculpas a mis padres y a la abuela. No por haber llevado el jamón, porque sigo creyendo que fue lo correcto para honrarla, sino porque no supe medir las consecuencias. Porque en mi necesidad de plantarle cara a Andrés, quizá no medí el daño emocional que podía provocarle a la única persona que solo buscaba paz, mi abuela. Cuando fui a verla y le dije lo que sentía, ella me miró con esos ojos llenos de sabiduría que tenía. Su respuesta fue simple, con esa suavidad tan suya: no fuiste tú quien arruinó nada, hija. Fue la soberbia de tu hermano lo que lo hizo. Y la verdad es que escucharlo de ella me alivió un poco. Luego hablé con mis padres. Ambos coincidieron en que Andrés se había excedido mucho antes, durante y después de la fiesta. Me dijeron que yo había sido una chispa, sí, pero que él ya estaba lleno de gasolina mucho antes de que yo entrara en la sala con el jamón. Decidí creerles. Al menos intenté dejar de torturarme por haber provocado lo inevitable. Pero Andrés. Él no lo vio así. Para él, todo era mi culpa. Lo supe cuando varios familiares me dijeron que había empezado a llamarlos, uno por uno, rogándoles, o más bien, exigiéndoles, que dejaran de hablarme. Que si querían estar bien con él, debían excluirme, porque según él, yo era una traidora y una manipuladora. Fue un acto infantil, pero más que nada, fue revelador. Porque en lugar de darse cuenta de que había alejado a su esposa, a su familia y a su abuela con su actitud, decidió ponerme como chivo expiatorio. Como si todo fuera un plan mío para sabotearlo. Un delirio absoluto. Y ahí entendí algo: no se puede razonar con alguien que, antes de escuchar, ya está buscando culpables. No se puede ayudar a quien solo quiere tener la razón. Poco después de eso, la tensión con Andrés escaló tanto que dejó de hablarnos a todos. No fue una decisión unánime, como a veces pasa entre hermanos, sino una especie de veto emocional que él mismo impuso. Y cuando lo vi tan tranquilo en su papel de víctima eterna, entendí que yo también debía dejar ir esa batalla. Hasta que un día, de la nada, tocaron a mi puerta. Era Laura. Era una tarde cualquiera cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me sorprendió ver a Laura en la puerta. No la había visto desde el cumpleaños de la abuela y, por un segundo, temí que viniera a reclamarme algo. Pero al abrir, bastó con ver su rostro para entender lo contrario. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, como si le costara mantenerse entera. La hice pasar y se sentó en mi sala. Tenía los ojos hinchados, señal de que llevaba tiempo llorando o al menos, aguantando las lágrimas. Entonces entendí que no venía a buscar pelea, sino paz. Solo vine a decirte algo que creo que necesitas escuchar, dijo finalmente, tras respirar profundo. Lo que pasó en la fiesta no fue tu culpa. Ni tu jamón, ni tus palabras. Lo que pasó era inevitable, solo tocó romperse ese día. Se lo agradecí, aunque dentro de mí ya lo intuía. Pero escucharlo de ella, la persona que más sufrió las consecuencias del estallido, fue un alivio inmenso. Me contó que llevaba meses, incluso años, sintiendo que su matrimonio era un campo minado. Que Andrés la corregía, la observaba, la criticaba por las cosas más pequeñas. Que su obsesión por hacer lo correcto había dejado de ser una convicción y se había convertido en un arma. Contra ella, contra todos. Yo también intenté convencerme de que solo era una etapa, me dijo. Pero después del cumpleaños, cuando lo vi gritándole a su abuela, acusándote a ti, algo en mí se rompió. Y ya no pude seguir justificándolo. La escuché en silencio. Cada palabra era un golpe agridulce, porque entendía su dolor, pero también sentía cierta tranquilidad al saber que ella había encontrado una salida. Lo último que me contó me conmovió profundamente. Ese mismo día en que firmó los papeles del divorcio, pasó por una hamburguesería y se pidió una de carne. No por hambre, sino por libertad. Fue simbólico, sonrió entre lágrimas. No soy una gran fan de la carne. Pero esa hamburguesa sabía a aire fresco. La abracé. Le dije que siempre tendría un lugar en nuestra familia si así lo quisiera.
Lo aceptó con gratitud, aunque admitió que aún no sabía si estaría lista para ver a mis padres o a la abuela. Que necesitaba tiempo. Y la entendí. Porque sanar después de un proceso así no es solo cuestión de cortar lazos, sino de reconstruir las piezas que alguien dejó hechas polvo. Antes de irse, me dejó un último mensaje. Sé que Andrés te odia ahora, que te culpa, pero no dejes que eso te haga dudar de ti. La gente que vive con miedo de verse al espejo, siempre va a buscar quien romper antes de enfrentar su propio reflejo. Cuando se fue, me quedé en la puerta un momento, mirando hacia la calle. El sol se estaba ocultando, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el capítulo con Laura había terminado de forma digna. Aunque el de Andrés, apenas empezaba a mostrar su verdadero rostro. Después de hablar con Laura, parte de mí pensaba que lo peor ya había pasado. Que Andrés, con su ausencia ruidosa y su necesidad constante de controlar a todo el mundo, simplemente seguiría su camino lejos de nosotros. Pero no fue así. Poco después, mis padres me llamaron una tarde. Su voz tenía ese tono cargado que solo tienen cuando algo grave está por contarse. Me citaron en su casa y, al llegar, lo entendí todo, les habían llegado noticias del divorcio en detalle. Y no solo eso, sino también del pasado reciente de mi hermano, el que nadie había querido ver nunca con claridad. Mi mamá, con los ojos brillosos, me dijo. Nos contó Laura, todo lo que pasó en el matrimonio. Las peleas, los controles, las discusiones. No sabíamos que había llegado tan lejos. Y no los culpo. Si algo hacía bien Andrés, era mantener una fachada. Siempre tan correcto, tan moralmente superior, cuidando las apariencias mientras aventaba responsabilidades y dolor a puerta cerrada. Después de eso, mis padres quisieron hablar con él, reclamarle, entender qué había pasado. Pero la conversación no fue lo que esperaban. Nos dijo que éramos unos irresponsables por no enseñarle a respetar sus límites de pequeño, contó mi papá con incredulidad. Que su comportamiento era culpa nuestra. Que nuestra forma de criar era tóxica. Como si vivir a sus antojos hubiera sido una cárcel. Hubo gritos. Acusaciones. Andrés llamó a mi papá cerdo literal por comer carne. A mi mamá, asesina asada porque cocina. Y cuando mi papá ya no pudo contenerse, las palabras se convirtieron en lágrimas reprimidas. No lo reconocí, dijo mi papá, cabizbajo. Parecía otra persona. Como si estuviera luchando contra fantasmas en lugar de hablar con su familia. Y peor aún, después de la pelea, Andrés también dejó de hablarles. No les contestó más mensajes. No respondió a sus intentos de arreglar las cosas. Se alejó completamente. Y ellos, después de años aguantando explosiones de ego, finalmente soltaron la cuerda. El único vínculo que quedó fue la abuela. Porque, aunque ya sabía que Andrés había cortado lazos con todos, él siguió visitándola de vez en cuando. Sin hablar de lo sucedido, sin buscar reparar, sin pedir perdón. Solo se sentaba con ella, tomaban un té y se marchaba. Y si eso la hace feliz, dijo mi mamá con un suspiro, pues lo aceptamos. Yo también lo acepté. Se trataba de ella. De su tranquilidad. De su esperanza. Aunque a veces quisiera gritarle al universo que estaba siendo injusto, preferí callar por una simple verdad. Hay batallas que no se pueden ganar, solo aprender a soltar. Lo que vino después fue aún más inesperado. En medio del caos de su divorcio, supimos por terceros lo que había estado provocando el nuevo estilo de vida de Andrés, una mujer. No su exesposa. No Laura. Otra. Una activista vegana con la que él intentó acercarse como quien ofrece una flor, arrancada de raíz. Alguien me dijo una vez que las obsesiones raramente llegan por razones transparentes. Y en su caso, fue así. Andrés no se había vuelto vegano por compasión hacia los animales, sino por obsesión hacia una persona que lo miraría solo si él elevaba su conciencia. ¿Funcionó? No. No a largo plazo. No le dio su amor. Pero a cambio, y casi sin querer, se llevó su matrimonio, su familia, su propia dignidad emocional. Y entonces pensé, ¿todo esto por una idea? ¿Por un ideal mal digerido? ¿Por una forma superficial de pertenecer a algo? Sí. Y aunque sonara triste, también era muy humano. Siempre pensé que la historia terminaría ahí, pero los hijos del delirio tienden a seguir escalando, hasta que el mundo les muestra lo alto que pueden caer. Pasó más de un año desde todo aquello. Un año de silencio. Un año en el que Andrés no volvió a aparecer en ninguna reunión familiar, ni llamó a mis padres, ni siquiera para fingir que las cosas seguían normales. No hubo mensajes, no hubo preguntas por cómo estábamos. El vacío dejó de doler y se transformó en costumbre. Mi papá dejó de intentar contactarlo. Mi mamá, que siempre había sido la más protectora, se cansó de tocar puertas que no se abrían. Y yo, aunque no lo decía en voz alta, me sentía menos pesada cada día que pasaba sin que él irrumpiera con su histeria disfrazada de moral. El único vínculo que seguía de pie era el más inesperado, mi abuela. Sí, la misma mujer que se había visto orillada a renunciar a su cumpleaños tradicional solo por complacerlo. Él seguía visitándola de vez en cuando. No hablaban sobre lo que pasó, no discutían, simplemente compartían un té, una charla breve, y luego él desaparecía de nuevo durante semanas. A veces todavía lo veo y tengo fe, me dijo una tarde mi abuela, mientras le ponía mermelada a su pan. Pienso que tal vez algún día volverá a ser el niño dulce que conocimos, pero ya no espero ese día. A mí me daban ganas de abrazarla y decirle que lo olvidara. ¿Pero cómo se le pide a una abuela que deje de querer a su nieto?
Lo que sí ignorábamos completamente era que la caída de Andrés apenas estaba empezando. Meses después, nos enteramos de que su obsesión por cambiar el mundo lo había llevado a otro extremo. Y esta vez las consecuencias fueron más serias que una cena arruinada o un matrimonio destruido. Mi abuela nos llamó una tarde, con una serenidad extraña en su voz. Había recibido una llamada inesperada, desde la cárcel. Era Andrés. Al parecer, en su último intento por mostrar su devoción hacia el cambio, había intentado liberar vacas de un rancho durante la madrugada. Saltó cercas, evadió cámaras, o eso creía él. El resultado fue ridículo y triste a la vez. Los animales, asustados, huyeron descontrolados, causando daños en el lugar. Y Andrés, en la oscuridad, terminó enganchado en un alambre de púas que le dejó una pierna ensangrentada e inutilizada. Cuando los dueños lo encontraron al amanecer, lo reconocieron por la ropa de activista que llevaba puesta. Para cuando la policía llegó, la vaca que intentó salvar seguía rumiando a pocos metros, indiferente a su sacrificio inútil. Y aún así, lo peor no fue la situación en sí, sino que mi abuela, con todo el corazón del mundo, escuchó a su nieto desde una celda pedirle fianza. $5,000. Le dijo que ella era la única que le quedaba, que lo ayudara, pero no dio nada más que lágrimas y un discurso del mártir que nunca entendió lo que era ser héroe de verdad. Le corté la llamada, me dijo después en voz baja. No porque no lo quiera, sino porque ya no puedo arreglar lo que él mismo destruye. No supe qué decir. Solo pude estar con ella en silencio, sosteniéndole la mano. No se llora lo que se pierde de un día a otro. Se llora lo que se rompe de a pocos, sin hacer ruido. Con ayuda de un amigo consiguió pagar la fianza. También lo acompañó a cubrir más de $20,000 en daños al rancho. Y para rematar, fue expulsado del grupo vegano al que tanto había intentado pertenecer. Sí. Lo echaron por irresponsable. Porque no solo había causado daños a terceros, sino que, irónicamente, hasta algunas vacas habían salido heridas en la huida. Cuando supe eso, quise sentir pena. Pero solo pude sentir algo parecido al vacío. Pensé en todo lo que había perdido, su matrimonio, su familia, su dignidad, su estabilidad emocional. Todo por seguir causas que ni siquiera eran suyas. Todo por evitar enfrentar la verdad de su propia vida. Y al final, lo que quedó de él, fueron los restos de una persona que quiso comerse el mundo mientras era devorada por sus propias inseguridades. No sé si Andrés vuelva. Quizás algún día. Pero si lo hace, quiero que alguien le diga, o que al menos lo lea con el alma abierta. No se arruinaron las reuniones por el jamón. No se terminaron los lazos por defender una dieta. No te fuiste porque te juzgamos. Te fuiste porque solo pudiste ver en todos nosotros el reflejo de lo que te negaste a ver en ti mismo. Y eso, nadie puede salvarlo por ti. Después de la llamada desde la cárcel y todo lo que vino después, tuve la sensación de que ya no quedaba nada más por descubrir. Pero la vida, con su humor torcido, decidió dar un giro más. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en casa de mi mamá, ella me lanzó un comentario al pasar. Laura vendrá este domingo, ¿te acuerdas que la invitamos al almuerzo? Y dijo mientras removía el azúcar en su taza. Y sí, seguía siendo parte de la familia. No como la exesposa de Andrés, sino como lo que realmente fue siempre, una buena persona que merecía compañía y cariño. Ella había logrado rehacer su vida, sin prisa y sin perder su dulzura. Para mí, su presencia venía a recordarme algo que tal vez me costó entender durante mucho tiempo, que a veces no es la familia la que define los vínculos, sino el corazón. Poco después de ese almuerzo familiar, me atreví a contactar a alguien más que había desaparecido de escena, Mauricio, el amigo de Andrés, el que le había prestado dinero para pagar la fianza. Supe que él también había dejado de frecuentarlo. Me contó que Andrés nunca devolvió el préstamo y que en su círculo ya no había lugar para alguien que, más que actuar por convicción, usaba sus supuestas causas como pretexto para llamar la atención. Ya no sé si le importa el planeta, los animales, o solo sentirse superior. Pero yo no puedo construir amistades sobre eso, me confesó. No tuve nada que responderle. A estas alturas, ya no había forma de defender a Andrés ni de justificar lo injustificable. Fue entonces cuando entendí esto. Mi hermano se había perdido. No por hacerse vegano, no por defender a los animales, ni por enamorarse de alguien nuevo. No. Andrés se perdió el día que confundió control con conciencia. El día que dejó de mirar a las personas como seres humanos y empezó a verlas como piezas de su causa personal. El día que quiso demostrar que tenía la razón, a cualquier costo. Y así, el vacío que dejó no era solo la ausencia de un hermano. Era la sombra de una herida abierta. Una que el tiempo, y la distancia, convirtieron en cicatriz, pero no en olvido. Nunca más volvió a aparecer. No en las reuniones. No en los cumpleaños. No por Navidad. No cuando la abuela cumplió 84 y sopló las velas con una fuerza que ojalá él hubiera imitado en su vida, en vez de usarla para romper la de los demás. La última vez que supe de él fue por casualidad, una publicación perdida en redes sociales, donde aparecía en otra protesta, esta vez acompañado de una chica nueva, una activista verdadera, según alguien que lo reconoció. Él miraba a la cámara con el mismo brillo en los ojos de siempre, ese que confundía convicción con rabia. Pero ya no me movió nada. Ni rencor. Ni pena. Ni alivio. Solo una pregunta muy pequeña flotando en medio de un silencio enorme. ¿Qué habría pasado si, en vez de intentar salvar vacas, hubiera intentado salvarse a sí mismo? Hoy,
Cuando recuerdo esa famosa fiesta del jamón, no pienso en el caos, ni en los gritos, ni en los platos sin tocar. Pienso en mi abuela saboreando cada bocado. Pienso en Laura comiéndose su primera hamburguesa en libertad. Pienso en lo importante que fue decir basta. Y sobre todo, pienso en esto. No hay que pedir perdón por ser fiel a lo que uno sabe que es importante. No por defender una tradición cargada de amor. No por impedir que el miedo o la imposición reescriban tu historia. Mi hermano se fue. Pero no me llevé su conflicto conmigo. Me quedé con lo que sí valía la pena, con la comida compartida, con las manos sinceras, con la gente que está para sanar, no para controlar. Y ahí, en ese pequeño espacio que reconstruimos pese a todo, todavía hay un lugar en la mesa. Con jamón, con risas, con memoria. Y quizás algún día, solo quizás, con él también. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.